Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jonathan Reyes, sean bienvenidos a este nuevo video. En este video vamos a continuar con las funciones punto conjunto. En el video anterior vimos cómo podemos crear una función muy similar a las funciones punto conjunto con criterios de tipo O. En este video vamos a ver cómo crear las funciones punto conjunto pero utilizando criterios de tipo I. Aquí la cuestión es que si nosotros ya conocemos las funciones punto conjunto, sabemos que de por sí estas ya utilizan el criterio de tipo I, solamente que en este video lo estaremos haciendo con funciones matriciales. La finalidad de esto es que más adelante veremos que las funciones matriciales son más dinámicas, es decir, nos permiten realizar comparaciones lógicas más complejas si las combinamos con criterios de tipo I, con criterio de tipo O y con criterio de tipo no. Mientras tanto que las funciones punto conjunto por sí solas no nos permiten hacer este tipo de combinaciones. Es por eso que en este video veremos cómo podemos lograrlo a través de funciones matriciales, por lo cual en este video estaremos ahondando en el criterio de tipo I. Pues bien, para este ejemplo tenemos esta tabla que tenemos el oficio, el país, la ciudad, la edad y el ingreso. Bien, vamos a suponer que yo quiero obtener el registro, contar a las personas que son informáticos y que viven en El Salvador y que tienen una edad mayor a 40 años. Pues bien, simplemente observando vemos que contamos con 4 personas que son informáticos, de ellos solamente 3 viven en El Salvador y vemos que de ellos solamente 2 de ellos tienen una edad mayor a 40 años, por lo cual si yo aplico la función contar.si.conjunto, veremos que se nos estaría contando solamente estas 2 personas que tenemos aquí. Pues bien, para ello vamos aquí a aplicar la función punto conjunto, contar.si.conjunto, colocamos contar.si.conjunto y vamos a indicar la primera condición que se tiene que cumplir es que en la parte del oficio tiene que ser informático. Después la segunda condición es que el país donde radica tiene que vivir en El Salvador. Y la tercera condición es que la edad tiene que ser mayor a 40 años. Damos en aceptar y vemos que me está contando estos 2 registros que tenemos aquí. Bien, como podemos ver, la condición de criterio de tipo I es que se tienen que cumplir 3 condiciones, es decir, tiene que ser informático y además tiene que vivir en El Salvador y además tiene que tener una edad mayor a 40. Los que cumplan con las 3 condiciones van a ser contabilizados. Pues bien, ese mismo resultado lo vamos a lograr gracias a través de las funciones matriciales, que son más dinámicas y veremos en videos más adelante que podemos lograr combinaciones lógicas más complejas utilizando funciones matriciales. Pues bien, una función matricial es aquella que incluye un rango de celdas. Por ejemplo, yo puedo evaluar una celda única o en este caso voy a evaluar todo un rango de celdas que es desde la celda A2 hasta la celda 14 y voy a preguntar que si esto es igual a informático. En caso de que esto se cumpla, entonces vamos a devolver el número 1 y en caso de que no se cumpla, vamos a devolver el número 0. Bien, si damos aquí en aceptar, vemos que me devuelve una matriz, una tabla, donde me devuelve 0, en donde no se cumple la condición de que es informático, y donde se cumple la condición que es informático, me está devolviendo el número 1, que son estos 4 que tenemos aquí. Pues bien, a esto lo que yo tengo que hacer es multiplicarlo por la siguiente condición, es decir, vamos a multiplicarlo por la condición de que desde la celda B2, colocamos aquí la función si, y colocamos que a partir de la celda B2 a la celda B14, preguntamos que si esto es igual a Salvador, es decir, vive en el país de Salvador. Entonces, aquí, en caso de que se cumpla, también vamos a devolver el número 1. Y si no se cumple, vamos a devolver el número 0. Por lo cual, si se cumple que es informático, va a devolver el 1. Y si se cumple que es El Salvador, también va a devolver el número 1. 1 por 1, al final va a terminar devolviendo 1. Pero en caso de que alguno devuelva 0, cualquiera que se multiplique por 0 va a terminar devolviendo 0. Por lo cual, si antes aquí en estos 4 teníamos 1, 1, 1 y 1, al multiplicarlo por donde no se cumpla el 0, entonces 1 por 0, entonces va a terminar devolviendo 0. Damos en aceptar y vemos que ahora solamente estos 3 cumplen con las 2 condiciones, que es que son informáticos y que además viven en El Salvador, que son estas que tenemos aquí. Y este de aquí se excluye ya que Brasil pues ya no es el país de Salvador, es decir, aquí devuelve 1, aquí devuelve 0, 1 por 0, al final termina devolviendo 0 y en los demás continúa devolviendo 1. Pues bien, vamos a colocar aquí la tercera condición y como vamos a seguir aplicando criterio de tipo I, también vamos a multiplicarlo y vamos a colocar la función si y vamos a indicar la columna de la edad, que en este caso va a ser a partir de la celda E2 a la celda E14 y aquí vamos a preguntar que si la edad es mayor
a 40 años. En caso de que esto se cumpla, devolvemos el número 1 y en caso de que no se cumpla, devolvemos el número 0. Damos en aceptar y vemos que ahora sí solamente me está pintando estas dos filas. Aquí tenemos el 1 y tenemos aquí el 1, que son las que está pintando de color amarillo. Lo que está haciendo la operación es que informático devuelve 1, Salvador devuelve 1 y tiene una edad mayor a 40, devuelve 1, 1 por 1 por 1, al final termina devolviendo 1. Aquí también es informático, devuelve 1, Salvador devuelve 1 y también tiene una edad mayor a 40, 1 por 1 por 1, devuelve 1 y es por eso que aquí tenemos el resultado de 1. En este caso es informático que vive en El Salvador, aquí es 1 por 1, pero como no se cumple que tiene una edad mayor a 40, es decir, al final se termina multiplicando 1 por 1 da 1 y por 0 da 0. Y aquí también tenemos que 1 es porque es informático, aquí devuelve 0 ya que no es El Salvador, entonces 1 por 0, 0. Y aquí a pesar de que este devuelve 1, 1 por 0, al final termina devolviendo 0. Por lo cual aquí lo único que tenemos que hacer para que nos devuelva ese conteo es simplemente sumar los unos que tenemos ahí en el rango de celdas. Y al final nos devuelve el conteo de 2. Es decir, logramos lo mismo utilizando funciones matriciales, donde cada tabla se multiplica por cada tabla y al final nos termina dando el resultado del producto de la multiplicación de cada tabla, que al final el resultado es el mismo que obtenemos mediante una función punto conjunto. Como podemos ver, la sintaxis es un poco más compleja, pero veremos más adelante que cuando utilicemos esto para comparaciones lógicas más complejas va a ser muy útil, mientras tanto que aquí nos veremos muy limitados. Pues bien, ahora si yo quiero realizar por ejemplo la operación de suma, es decir, que me sume el ingreso de las dos personas que viven en El Salvador, que además son informáticos y que tienen una edad mayor a 40 años, es decir, que me sume estos dos ingresos, bueno, aquí lo único que tengo que hacer es modificar y colocar aquí la función sumar punto sí punto conjunto y como primer parámetro tengo que colocar la columna que es la que vamos a realizar la suma, que en este caso va a ser la columna del ingreso, es decir, vamos a sumar el ingreso de las personas que sean informáticos, que vivan en El Salvador y que tengan una edad mayor a 40 años. Pues bien, damos en aceptar y vemos que me da la suma de una cantidad de 123.571. Si nosotros comprobamos, nos damos cuenta que la suma de estas dos cantidades es 123.571, por lo cual aquí esto está funcionando. Pues bien, para llegar a este mismo resultado, aquí lo que tenemos que hacer es colocar aquí una condición sí y del resultado final que me devolvió toda la tabla yo tengo que preguntar por lo que me devuelve una cantidad mayor que 0. Es decir, si me devuelve un 1 o me devuelve una cantidad mayor que 0. En caso de que esto se cumpla, le voy a indicar que me devuelva el ingreso de esa fila. Y en caso de que eso no se cumpla, entonces simplemente que devuelva el valor de falso. Es decir, si me devuelve un 1, vamos a indicarle que me devuelva el ingreso de esa fila. Y si no, entonces que en esa fila me devuelva falso. Si yo aquí doy en aceptar, vemos que las filas donde no se cumple me devuelve falso. Y donde antes me devolvía el número 1, me está devolviendo la cantidad que es el ingreso. Pues bien, ya que yo tengo estas dos cantidades, yo puedo realizar la operación de suma. Por lo cual aquí voy a colocar suma. Y al final me termina dando el mismo resultado, que es 123.571, que es lo mismo que tenemos aquí, que nos arroja 123.571. Si yo quiero realizar el promedio, utilizando la función punto conjunto, simplemente aquí colocamos promedio. Y ahora me está devolviendo el promedio de estas dos cantidades, que si vemos aquí, el promedio arroja la cantidad de 61.785.5. Pues bien, aquí podemos lograr lo mismo, podemos colocar aquí y simplemente modificamos y realizamos aquí el promedio. Damos en aceptar y vemos que también nos devuelve 61.785.5. Pues bien, así también podemos obtener el valor mínimo y máximo. En la función punto conjunto colocamos aquí la función min.sí.conjunto y aquí me devuelve el valor mínimo de estos dos valores, que es 28.000. Pues bien, aquí lo mismo, simplemente esto lo cambiamos por la función min. Aquí colocamos la función min, damos en aceptar y vemos que coincide, nos devuelve también el valor de 28.000. Si yo quiero obtener el valor máximo, pues colocamos aquí max.sí.conjunto y aquí me va a devolver el máximo de estos dos valores, que es el valor de 95.571. Si yo quiero lograr lo mismo, pues simplemente modificamos aquí, colocamos la función max
y vemos que coincide el resultado. Tenemos 95.571, lográndolo a través de funciones matriciales. Bien, por lo que podemos resumir, si nosotros queremos concatenar criterio de tipo i en una función matricial, lo único que tenemos que hacer es aplicar el símbolo de la multiplicación. En el siguiente video veremos cómo podemos lograr criterio de tipo no utilizando las funciones punto conjunto y creando una versión similar utilizando funciones matriciales, porque más adelante haremos combinaciones lógicas más complejas que utilizarán criterio de tipo i, criterio de tipo o y criterio de tipo no, y gracias a ello lo utilizaremos utilizando las funciones matriciales, que veremos que las funciones punto conjunto están muy limitadas. Ya por último, algo que no podemos hacer con las funciones punto conjunto es que si yo quiero, por ejemplo, realizar la multiplicación de estos dos valores que tenemos aquí, la multiplicación de este valor y la multiplicación de este valor, veremos que no hay una función que se llame producto.si.conjunto. Bueno, pues aquí con una función matricial yo puedo colocar aquí la función producto y lo que va a hacer es la multiplicación de estos dos valores que tenemos aquí. Si yo aquí realizo la multiplicación y le digo que multiplique este valor y lo multiplique por este valor, que son los ingresos, al final me devuelve este resultado que coincide con el que nosotros obtuvimos mediante una función matricial. Y como vemos, las funciones punto conjunto pues no tienen una función que se llame producto.si.conjunto, es decir, nosotros podemos realizar aquí la operación que nosotros queramos, colocando aquí la operación o la fórmula que haga la operación, y aquí incluyendo el rango de celdas. Pues bien, lo vamos a dejar hasta aquí. Si el video les gustó, por favor denle like, suscríbanse, activen la campanita de las notificaciones para poder recibir las notificaciones de los videos. Si creen que este contenido es de utilidad, compártanlo, dejen su comentario en la caja de comentarios y no me queda más que desearles que sigan pasando un excelente día. Hasta la próxima.